Muy bien, bueno, quiero saludar entre mis amigos esta mañana aquí sentado al querido Nicky, que está con nosotros, un querido amigo que hace mucho tiempo Dios ha traído a nuestras vidas y de vez en cuando nos da la buena sorpresa de visitarnos desde allá, cerca de Boca Ratón, ¿no? Un poco más, West Palm, wow. Así que bienvenido, Nicky, un gozo tenerte con nosotros aquí. Bueno, saquen sus Biblias, por favor, y sus notas para poder seguir esta mañana lo que será para nosotros la fase final de nuestro tiempo en lo que es la teología del dinero, y estamos específicamente en los 9 pasos para salir de la trampa de la deuda. Voy a mencionar los primeros que vimos en la semana pasada, así que si estabas tomando nota y te quedaste en algún momento fuera de sitio, lo voy a mencionar rápidamente hasta llegar al paso que hoy corresponde. Primero, comprométete a liberarte de la deuda ahora. Y como dice el texto dice, el impío pide prestado y no paga. En el Salmo 37, 21, Dios puede medir la impiedad de una persona por su responsabilidad en el uso del dinero. Número 2, empieza primero en tu plan a pagar a Dios y a mí mismo. Ese es el plan que algunos han llamado 10-10-80. Escucha, 10, una décima parte para Dios, una décima parte para ahorros y vivir con el 80%. Ese es un muy buen plan. La Biblia claramente dice, Deuteronomio 14:23, el propósito del diezmo es enseñarte a poner siempre a Dios en primer lugar en tu vida. Número 3, haz una lista de todo lo que posee y de todo lo que debes. De hecho, Proverbios dice también en el 24:3, por la sabiduría se construye una casa y por la inteligencia se establece. Número 4, cuando hagas esa lista, probablemente vas a encontrar cosas que ya no estás usando, cosas que están ocupando un lugar en tu vida, que están ocupando tu mente, que te causan preocupación. Entonces, haz una venta. Si tienes algo que ya no usas y está en buen estado, y de hecho debo decirte, aunque no sirva, vas a encontrar, lo digo con tristeza, a alguien que lo va a querer comprar. Alguien lo va a querer comprar. Así que haz una venta y sal de lo que ya no necesitas o lo que no quieres. Número 5, establece un plan de amortización. En otras palabras, dice el texto, la buena planificación y el trabajo duro conducen a la prosperidad. Y Proverbios 20:18 dice, asesórate si quieres que tus planes funcionen. Ok, hoy entramos en el 6.º punto y bueno, de verdad, quiero leer el texto y luego que me acompañes a una breve oración para pedir a Dios que no ponga ninguna resistencia en nuestras mentes ni nuestros corazones a la verdad expuesta. Número 6, este es el texto, Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a orar, oremos. Señor, te rogamos ahora que tu gracia nos asista, que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y venza toda tendencia a evadir la verdad. Venza la dureza de nuestros corazones. Venza la distracción de nuestras mentes. Y siembra tu palabra en nuestros corazones hoy, porque queremos vivir en todo para tu gloria. Te lo suplicamos en Cristo. Amén y amén. Es decir, una cosa que es importante hacer en el manejo de las deudas, sean del tamaño que sean, es esto. Cuando tienes un plan para poder hacerle frente a ella, hazlo lo más pronto que puedas. Es decir, postergar innecesariamente enfrentar las deudas finalmente las encarece. Y voy a explicar el concepto.
Uno de los grandes problemas, mis hermanos, en cualquier proyecto es que en la medida que el proyecto se alarga, en esa misma medida se encarece el proyecto. Observa que uno de los mejores modelos de construcción que existen en la Biblia están en Nehemías el capítulo 6. Acompáñame a Nehemías el capítulo 6. Según el contexto de la historia, y quiero que recuerdes el contexto, Nehemías regresa con una parte del pueblo a su tierra, a su pueblo, a la ciudad de Jerusalén. Cuando él llega a aquel lugar, encuentra que el muro que los protegía se había caído. Pero no solamente eso, encuentra que las puertas estaban hechas, no servían para nada. Así que la primera tarea de Nehemías fue, hay que construir el muro, porque obviamente en aquella época la única manera de defenderse de los enemigos, una de las maneras, vamos a decir, más básicas, era construir una muralla entre tú, que estás en la ciudad, y el enemigo que viene contra ti. Pero el pueblo no tenía murallas, se habían caído las murallas. Así que Nehemías empieza un proyecto conjunto con la ciudad de edificar el muro. Hermanos, y aunque parecía una tarea para un largo tiempo, y ustedes saben lo que nosotros vemos en las calles de la Florida, ¿no? Que empiezan a hacer una renovación en una avenida y todavía al año siguiente uno ve que están trabajando. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la que nunca acaban? Bueno, hay otra razón en ese caso para no acabar, y es lo que se llama asignación de presupuesto. Aunque hay un plan para terminarla en cierta fecha, ellos saben que si alargan el presupuesto, sus ganancias van a mejorar. Ahora en las leyes se establecen los contratos lo que se llama un artículo, una póliza de fin de la obra, que obliga al constructor a terminar la obra en el tiempo que lo había prometido. Si no, el constructor puede ser plausible obviamente, de algunos castigos, de algunas multas. Ahora escucha lo que Jeremías hizo. Jeremías reunió al pueblo porque la tarea era grande y le dijo al pueblo, esto es lo que tenemos que hacer y hay que hacerlo, ¿cuándo? Ahora, no mañana, ahora. Cuando te llegan tus statements a la casa y tú ves la deuda que está acercándote, que está ahogándote, ¿cuándo tú piensas tomar una decisión para empezar a arreglar el problema? ¿Cuándo deberías empezar? Deberías empezar inmediatamente. Y tu meta sería hacerlo en la mitad del tiempo. Ahora quiero que veas a Nehemías en el capítulo 6 y quiero que observes el versículo 15, por favor. Observa, este es un excelente modelo de construcción. En la versión más plana que uso en mis exposiciones, la Nueva Traducción Viviente, establece en el verso 15, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Una obra gigantesca hecha en tiempo récord. ¿Cuántos días? Dice allí 52 días. Ahora, la idea es, hermano, escucha, que estás construyendo un muro para tu protección y la protección de tu familia. Y si eres el único proveedor en tu familia, te tocará trabajar fuerte. Pero si en la familia hay más personas que están generando ingresos, hay que recordar que también los recursos se consumen. Y todos los que están en casa también consumen, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros los hispanos nos encanta que nos llega un sobrino, nos llega un tío, nos llega fulano, nos llega mengano. Y
a veces eso es por un periodo de tiempo breve. Y ese periodo eventualmente pudiera alargarse. Pero todo el que está en casa, hermanos, todo el que está en casa consume algo, ¿cierto? Todo el que está en casa consume algo. Ahora, ¿qué es la estrategia que debemos usar? Si todos los que están en casa consumen, pero al mismo tiempo generan recursos, entonces a todos nos toca construir la muralla. Porque vamos a poner un ejemplo, que la casa en la que habitamos todos no haya capacidad de pago y no la quiten. Y ahora, ¿dónde nos quedamos todos? No solo el dueño de la casa, no solo, vamos a decir, no solo el mayor proveedor, pero ¿dónde nos quedamos todos? Entonces, es importante recordar eso. A veces nosotros como padres, mientras nuestros niños crecen y empiezan sus trabajos, le decimos al muchacho, no, no te preocupes por nada. Eso no ayuda al muchacho. Hay que decirle al muchacho, sí, preocúpate. Porque un día te va a tocar a ti hacerle frente a las demandas de la vida. Así que desde que ya tú empiezas a generar algún recurso, es muy bueno, es muy saludable que empieces a colaborar con todo lo que se consume en la casa. Ustedes saben que hay una edad en la juventud, cuando los muchachos empiezan a entrar en el desarrollo, que comen más que una lima nueva, ¿no? Ustedes saben, especialmente en los veranos. Cuando los padres ven que el verano llega, están asustados porque esos muchachos en la casa, ¿verdad? Cada vez que se paran del asiento, van a la cocina, abren el refrigerador, sacan comida, sacan helados, sacan dulces, vuelven a su asiento, prenden su televisión y se paran. Es duro, es duro. Pero si ellos también empiezan a valorar el costo de las cosas, ellos van a ser más cuidadosos al momento de gastarla. ¿Cómo dice el viejo refrán español? A los que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Es decir, lo que no tiene, lo que no paga ningún precio, se puede gastar con facilidad. Pero ¿qué pasa cuando hay que sudar el lomo para las cosas que están en casa? Por ejemplo, mi esposa pelea mucho conmigo porque yo digo que yo no vivo en una cueva, yo vivo en una casa. Entonces, la idea de que todos los bombillos estén apagados para mí es muy funesto. Pero yo reconozco que muchas veces innecesariamente hay luces encendidas en lugares donde no hay nadie. Y ella me dice, esta es su teoría. Es cierto que los bombillos son LED, que no gastan nada. Pero ¿tú no crees que gastarían menos si están apagados? Así que yo estoy aprendiendo también a la habitación que abandone, si no voy a regresar en ella inmediatamente, apagar el bombillo. Porque, óyeme, la electricidad es maravillosa. Miren estas personas allá ahora, allá en donde pasó el huracán. ¿Usted sabe lo duro que es no aire acondicionado? Cocinas eléctricas, no hay forma de cocinar. Agua caliente, nosotros que somos latinos, que cuando nos estábamos bañando en el pasado, era como cogiendo impulso para meternos abajo la ducha, porque sabemos que esa agua iba a salir un poco fría, ¿no? Y ahora si no es con agua caliente no nos bañamos. Oiga, así somos nosotros, nos hemos acostumbrado a las facilidades del sistema, ¿no? Pero definitivamente le hace mucho bien a los muchachos que desde muy jóvenes aprendan a ser responsables con sus gastos. Nehemías nos da un principio maravilloso y es hacerlo lo más pronto posible. En apenas 52 días después de comenzar la obra, se terminaron las murallas. Hermano mío, familias que están aquí, por favor, construyan ese muro para su protección. Es muy feo cuando nos atacan los acreedores y no podemos responder. Una familia que no tiene ningún muro, cuando los acreedores vienen, ¿qué van a hacer? Van a acabar con nosotros. En el pasado, para el pueblo judío, cuando ya tú no podías pagar la deuda, tú tenías que vender tus hijos y vender a tu familia y venderte tú mismo como esclavo para poder resarcir tus deudas.
Y es que el principio es claro. Las deudas esclavizan a las personas. Ahora, la pregunta es esta. Los sacerdotes que colaboraron en la obra, nota cómo lo hicieron en el verso 28. Escucha lo que dice el texto. 3:28. Dice, los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo enfrente a su propia casa. Ve, cada uno tenía una función que hacer. Cada miembro del pueblo le tocó una porción del trabajo. No fue que Nehemías dijo, yo soy Superman y yo lo voy a hacer solo en 52 días. No, es que cada persona en el pueblo asumió su responsabilidad, enfrentó la tarea y ellos enfrentaron la más cercana a ellos, la que estaba justo enfrente a su casa. Y así lo pudieron hacer. Y quiero que haya un principio claro aquí. Y quiero que escuchen, hermanos. No es justo que deudas asumidas por otros miembros de la familia sean echadas indiscriminadamente sobre el mayor proveedor. En este caso, cuando se construye el muro para detener la deuda, cada uno debe ocuparse de la parte que le corresponde. Por eso es que a los muchachos, cuando están creciendo, nuevamente les digo, es importante que aprendan estas lecciones. Lamentablemente, el dinero fácil en las tarjetas de crédito ha hecho que esta generación de jóvenes, una vez terminan la high school, muchos de ellos ya están endeudados. Si un papá le da una tarjeta de crédito a un muchacho para que él sea responsable y el banco le da esa facilidad, si él no es responsable y es cuidadoso con su tarjeta de crédito, él va a endeudarse porque es dinero fácil. ¿Entiendes? Echar gasolina es comprar cosas, tenis, ropas y gustos, es eso es todo. Pero cuando pasan los 30 días no es ahí viene donde se aprieta la cosa. Ahí es que la cosa se pone difícil. Así que les digo, mis hermanos, les digo, debemos ser cuidadosos con nuestros hijos y educarlos correctamente en lo que tiene que ver con el uso responsable del dinero. Hay otro ingenioso principio de construcción que aparece en la Biblia y quiero que me acompañes a Génesis 11. Génesis el capítulo 11. Es decir, la familia dice, nos asedian las deudas, vamos a enfrentar el problema juntos, todos en casa. Todos tienen que estar en la misma página para poder salir a camino. Si usted está haciendo por un lado lo correcto y por otro lado los jóvenes están o cualquier otro está haciendo otra cosa, no van a llegar a ningún camino. Es decir, no puede ser. Todo el mundo tiene que estar junto. Tiene que ser un proyecto de familia. ¿Ok? Ahora mira en Génesis el capítulo 11 estos principios de construcción que aparecen al principio. Es una cosa maravillosa. Es algo que está en los anales de la historia. Mira el texto conmigo, desde el versículo 1 al 4. Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban una misma lengua, un mismo idioma, y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Y comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedras y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vayamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. No hay principios allí, ojo, Dios descendió y trastornó la obra porque obviamente estaban haciendo algo que iba en contra de su voluntad. Pero aquí hay principios claros para el trabajo, claros, ahí están. Primero que nada,
necesitas hablar claro y el mismo idioma para la comprensión. Cuando tú vas a tratar el asunto de la deuda con tu familia, por favor, tienes que llamar las cosas por su nombre, ¿ok? A nosotros no nos gusta que la tarjeta de crédito nos manda una palabrita que dice delinquents. Recuerdo un hermano hispano que por primera vez le mandaron, se atrasó y le mandaron esa carta con la palabra que estaba, y él dijo, pero ven acá, esta gente se loca, y que yo dije delincuente yo, pero estarán locos ellos. Se ofendió, pero ese es el asunto. Muchas veces nosotros queremos endulzar para no molestar. No, tienes que hablar claro y el mismo idioma para que puedan construir su muralla correctamente. Necesitan encontrar un terreno común, tal y como ellos encontraron un ground común. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a encontrar un terreno común para hacer lo que debemos hacer. Necesitan un propósito definido. Ellos dijeron, vamos a construir una gran ciudad y nosotros, para salir de la deuda o evitar la deuda, vamos a construir una gran muralla. No vamos a hacer nada que perjudique la salud financiera de la familia. Y necesitan darse palabras de aliento. Ellos se animaron unos a otros. ¿Por qué es importante al enfrentar la deuda hacer eso? Porque a lo mejor hay cosas que se querrán comprar que no son necesarias y los padres y la familia y la esposa y el esposo deben animarse mutuamente. No es el tiempo para incurrir en más gastos. Es el tiempo para construir la muralla. ¿Ve? Ahí hay principios claros de construcción en ambos textos. Permíteme ir al séptimo punto. No añadas, mientras estás en el proceso, ninguna deuda nueva. No añadas ninguna deuda nueva. No sé si has oído hablar del principio del cubo con agujeros. Te lo voy a explicar. Cuando tratas de llenar de agua un contenedor, un envase, un cubo, tu tarea se dificulta si el contenedor tiene algún agujero. Dependiendo del tamaño del agujero, se te hará más difícil. Ahora imagínate que tú tienes la meta de de resolver el problema de deudas en la familia. Pero hay un agujero. Y es que alguien está sacando del esfuerzo que haces por donde no debe. Mientras más agujeros tiene la cubeta o tiene el envase, más difícil será tu tarea. Entonces, fíjate, cuando estás en el proceso de saldar tus deudas, van a llegar tentaciones a tu vida. Van a venir ofertas de nuevos créditos. La gente dice, me salvé porque me llegó una tarjeta con $3,000. Esa es una bocanada de aire fresco. No. Esa no es una bocanada de aire fresco. Esa es una cámara de gas. Si abres la boca y te llenas de eso, vas a tener $3,000 más que vas a tener que pagar en el futuro. Eso no va a resolver el problema. Hermano, escúchame. Si tú estás trabajando para saldar tus deudas, no es prudente ni inteligente abrir nuevas deudas mientras estás tratando de llenar y cubrir el envase de tus deudas. Nunca vas a acabar. Y vas a agotarte. ¿Sabes por qué? Porque el esfuerzo va a ser en vano. Cuando ya tú crees que llenaste tu cubeta, ¿qué va a pasar? Al día siguiente la vas a volver a encontrar vacía. Y eso destruye la moral. Así que si todos en casa estamos tratando de resolver el problema y resulta que alguien hace otro piche en el envase, hay que volver a reunirse, el meeting, hay que volver al meeting. Vengan. Por favor, no cometan más errores. Vamos a salir juntos de todo esto. Porque no es cuestión de una sola persona. Todos debemos estar en el mismo asunto. Regresa conmigo a Nehemías 6, por favor. Regresa conmigo a Nehemías 6. Quiero que observes cuando la muralla está siendo construida, cuando el propósito de construir la muralla para protegerse
de los enemigos fue literalmente, bueno, no saboteada, pero fue literalmente atacada por los enemigos. Mira, para que tengas una idea, desde el versículo 1 hasta el 9, mira la historia, mira conmigo la historia. Nehemías 6, desde el 1 hasta el 9. Cuando se les informó a Sanballat y Tobías, a Gesén el árabe y a los demás enemigos, a enemigos nuestros, de que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no me había asentado todavía las hojas de las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en este lugar, Kefirín, que es en el llano del Ono. Pero ellos trataban de hacerme, ¿qué dice él? Daño. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? 4 veces me enviaron mensajes de la misma forma, y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat por 5ª vez me envió a su siervo en la misma forma, con una carta abierta en su mano, porque todos ellos querían atemorizarnos, pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Así oró Nehemías. Hermanos, cuando usted empiece el proyecto de la muralla, usted va a encontrar ataques, provocaciones, invitaciones. Fresco crédito para ti, resuelve todos tus problemas, ¿verdad? Es muy probable que en tu proyecto de construcción de la muralla haya nuevas ofertas de crédito. Parecen una bocanada de aire fresco, pero recuerda, nadie sale de un hoyo haciendo otro hoyo. Eso solo va a profundizar el problema. Aunque manden cartas y amenazas de que no puedes pasar por alto esta oportunidad, dale la respuesta que le dio Nehemías. Nehemías dice en el verso 3 y 4: envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué he de detener la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? 4 veces me enviaron mensaje en la misma forma, y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Determinación. Determinación. Alguien dice: bueno, pero es que si yo tengo la tarjeta hay que usarla. Bueno, la sabiduría está en usarla menos posible. Alguien recetó: bueno, pero ¿sabes qué? Congela tu tarjeta. Coge la tarjeta, coge agua, métele en una funda Ziploc, mete la tarjeta dentro del agua, métela en el freezer y la tarjeta se va a congelar. Cuando te dé deseo de comprar, en lo que tú descongelas tu tarjeta, se te fue el deseo. Alguien dijo: no, eso no funciona. En vez de congelarla, entiérrala y no la saques más, no la resucites. Veamos el principio número 8. Me faltan estos 2 principios para terminar. Número 8. Una vez estás determinado a salir de tu deuda, a construir tu muralla, comparte tu plan con los acreedores. Señores, a veces pensamos que escondernos del acreedor es una buena cosa. Cuando llegan nuestros sobres marcados con la letra roja que dicen estás en deuda, tú lo metes al final y no lo quiero ver y lo escondes. Eso no resuelve el problema. Hay que responder el problema. Compartir el plan con mis acreedores es bueno. Mira Proverbios 16, 7. Cuando tus caminos agradan al Señor, Él convertirá a tus enemigos en amigos. Si usted sabe lo que es el poder de las palabras, ¿usted conoce eso?
¿Usted ha intentado hablar con su banquero cuando le hacen usted pasó un cheque y el cheque rebotó, por decir algo, ¿no? Cheques de goma que rebotan. Usted hizo el cheque y el cheque rebotó y le cargaron al cheque de $7, $34 de deuda, porque el cheque rebotó. Y usted coge el teléfono y usted empieza a pelear con el cajero. Mira, muchacho ladrón, que tú me hiciste. El cajero no va a hacer absolutamente nada. Y él pudiera hacerlo, pero con gente peleona ellos prefieren no trabajar. ¿Sabe qué hacen cuando usted cierra? Que le tratan de pasar el cheque otra vez para que no sean 34, para que sean ahora 68. No se pelee. Mire, le voy a dar un consejo. En los restaurantes usted no se pelea ni con el mozo ni con el cocinero, porque es muy probable que los dos se vayan a vengar de usted en ese mismo día. Yo conozco historias de gente que devolvió cosas para comerse porque estaba fría. Y ellos le dicen, ahora te la cambio ahora mismo. Y van a la cocina y se la calientan, pero le agregan nuevos ingredientes. Y usted no quiere pensar en cuáles ingredientes le agregan. Es terrible pelearse con la gente que hace la comida. Yo le sugiero que si su mujer cocina, alábela siempre, porque así a lo mejor usted va a vivir larga vida. Pero si usted se está quejando todo el tiempo de la cocina de su mujer, es muy probable que usted empiece a sentir ciertos temblores, que ya le habrá echado alguna cosita por ahí, ¿no? Por aquello de que, Señor, si no te lo lleva, te lo mando, ¿no? Es decir, uno fastidia y dice la mujer, no, espérate, voy a empezar a orar, ¿verdad? Señor, si no te lo lleva, te lo voy a ir mandando poco a poco. Ahora, hay un pasaje en el Nuevo Testamento con respecto a la oración que es muy interesante, que con respecto al perdón, Mateo 5, 25 al 26. Recuérdate que la Biblia habla de perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este pasaje, Cristo está usando algo que era típico de la ley para los que no se ponían de acuerdo con sus adversarios. Y mira cómo Cristo lo dice. Cuando hablo de, por favor, si tienes un plan, comunícale a tus señores. Ponte de acuerdo, dice el texto, pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es importante recordar eso. No olvides que entrando en una deuda cambia la naturaleza de la relación entre esas dos personas, sea lo que sean, padre, hijo, primos, sobrinos, amigos. ¿Qué pasa con el cambio de la relación? Que ahora ya son señor y esclavo. El que presta, señor. El que toma prestado, esclavo. Eso es lo que la Biblia dice. De manera que es muy sabio dejarle saber a tu dueño que tienes un plan para cumplir tus compromisos con él y recuperar tu libertad. Es lo que el texto enseña. Ahora, mi último punto es breve, pero quiero añadir algo. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué en ciertas deudas te ponen penalidad o cargos extras cuando haces pagos anticipados? ¿Tú te has fijado lo malas que son las deudas? Que te advierten y no se le ocurra pagarlo antes. Porque si lo paga antes, le vamos a poner un cargo. Es decir, hermanos, queda claro que los dueños de la deuda le conviene que no salgas de allí, les conviene que te atrases, les conviene que extiendas el tiempo de saldar. Ellos van a hacer todo lo posible para que tú no pagues todo al tiempo importante. Así que, finalmente, una vez tienes tu plan, apéguese al plan. Mira Gálatas 6:9, que es un texto que dice, no nos cansemos de hacer lo correcto, porque después de un tiempo recogeremos una cosecha de bendiciones si no nos desanimamos. Si usted tiene un plan para pagar sus deudas, estrictamente amárrese al plan.
porque eso lo va a restringir por un tiempo, pero el gozo que le va a producir el sentirse financieramente libre no tiene parangón en la historia. Así que los animo, mis hermanos. Espero que estos principios financieros que están atados a la teología del dinero sean útiles para ti en tu vida. Que Dios te bendiga. Damos gracias al Señor y yo creo que si aceleramos el paso un poquito no nos vamos a mojar de nuevo. Vamos a seguir con nuestro programa. Adelante.